Dios bendiga al pueblo de Dios. Nuevamente estamos aquí. Este es su programa, el Oasis de la Luz a través de la palabra. Y hoy con una invitada más que especial, nuestra pastora Fermina Rodríguez. Me encanta tenerla aquí porque de verdad es una bendición para nosotros. Cuando ella tiene algo que decir, nos trae un mensaje como este, que el mensaje de hoy es los milagros de Jesús. Amén, amén, son, amén. Son amén, muchos. amén. Yo hice mi tarea y vi que son 36 milagros registrados en la Biblia, pero que hay más, que hubo más que obviamente no se registraron en la Biblia. Así que hay mucha tela que cortar. Quizá no hablemos detalladamente de todos los milagros, pero nos vamos a enfocar en algunos para llevarle palabra de bendición. Amén, amén. Que Dios bendiga al pueblo, que Dios bendiga al pueblo. Dios bendiga a todos los que se están conectando. Y en el nombre de Jesús vamos a llevar la palabra. Vamos a empezar con una pequeña introducción que está en el mismo Mateo. Antes de empezar el Evangelio de Mateo tenemos una introducción y lo vamos a leer y dice así. Mateo, conocido también como Leví, escribió su evangelio con el propósito de mostrarles a los judíos que Jesús era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento porque cumplía las profecías hechas sobre él. Usa con frecuencia la frase para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Además, provee repetidamente en hebreo o arameo lo expresado por personajes, seguido de su traducción al griego. En realidad, algunos estudiosos creen que el original pudo haberse escrito en hebreo y traducido luego al griego. El Evangelio de Mateo también está lleno de alusiones al Antiguo Testamento. Las historias y los milagros de Jesús apuntan con frecuencia a historias y milagros hechos por Dios en el tiempo de Israel. O sea, es como que conecta los dos libros de la Biblia, el libro de Mateo. Esta relación era muy clara para sus lectores judíos y aún hoy lo sigue siendo para aquellos que conocen el Nuevo Testamento. Al leer este evangelio, tengan en mente lo que ha leído de Moisés y los profetas y podrá entender con mayor claridad cómo Cristo es el centro de toda la Biblia. Él lo dice, yo soy el alfa y el omega. Él estaba desde el principio de la creación. Jesús estuvo ahí, amén. Gloria a Dios. Y uno de los temas que tiene el libro de Mateo es Jesús es el Mesías, Jesús es el nuevo Abraham. Wow. Esa no me la sabía yo. ¿Viste? Jesús es el nuevo Moisés, santo, gloria a Dios. Y Jesús es Emmanuel. Que significa Dios con nosotros. Que Dios con nosotros. Santo Dios mío. Es que cuando yo leí esto, yo en verdad que me motivó, yo dije, vamos a hacer la introducción. Por la sencilla razón de que así podemos dar énfasis de lo que estamos hablando, de lo que vamos a hablar. Amén. Porque ahí habla de Moisés. Amén. Y Moisés hizo muchos milagros. Amén. Y Moisés fue porque Dios estaba con él, así como Dios estaba con Jesús. ¿Entiende? Entonces, Jesús era el mismo Dios. Exacto. Eso es increíble. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Sigue leyendo. Y en los bosquejos dice así. Básicamente el libro de Mateo se enfoca en el nacimiento e infancia de Jesús, el comienzo del ministerio de Jesús en Galilea, que ahí es donde ocurren más de los milagros, ¿verdad, pastora? Primeros milagros de Jesús, me volé uno. Primer discurso, que fue el Sermón del Monte. Que es la bienaventuranza. La bienaventuranza. Para los que conocen la Biblia saben. Sí. Exactamente. Segundo discurso, el ministerio de los discípulos de Jesús. Ese fue el del Monte de Olivo, ¿verdad? Sí. Respuesta al ministerio de Jesús, encontramos en el libro de Mateo. El tercer discurso, las parábolas del reino. Y tenemos la conclusión del ministerio de Jesús en Galilea. El cuarto discurso, que fue carácter de los discípulos de Jesús. Ministerio de Jesús, camino a Jerusalén. Ministerio de Jesús en Jerusalén. Quinto discurso, el Monte de los Olivos. Ahí está, ese, sí. Y luego, yo tengo aquí, amén. Y traición, crucifixión y sepultura, y resurrección y comisión. Ahí podemos ver, mis hermanos, que Jesús era maestro, Jesús era predicador, Jesús sanaba y libertaba. Amén. Y cuando dice aquí, que dice que para que sea dicho por lo que dijeron los profetas, aquí lo dice. O sea, que él era la profecía cumplida. Él era la profecía cumplida, por eso era que este libro en sí siempre menciona para que se cumpliera la palabra. Entonces, lo decía muchas veces
para que el pueblo judío entendieran que él era el mismo Dios que andaba con Moisés, Amén. el mismo Dios de Abraham, que era el mismo Dios que era Jesús. Y él se le mostraba en todo momento, en todo tiempo. Moisés tenía la vara y tenía una guianza. ¿Qué tú tienes en la mano? Usa Moisés. lo que tienes, que Sí, tú tienes enfrente. exacto. Amén. Y Moisés levantaba y ahí venían los milagros, por así decir, Ajá. que no eran milagros, pero eran hechos como. Era un milagro grande cuando había más arroz, uno de los milagros más grandes. Cuando libertó a su pueblo de Egipto. Exacto, eso fue algo tremendo. Otro milagro fue también que se le indicó que iba a salvar el pueblo de Israel con Amén. la muerte que pasó. Amén. Otro milagro. Entonces, ¿cuánto milagro no hizo Moisés? Pero ¿cuánto no hizo Jesús? Jesús. Entonces él venía a mostrarle eso, de quién era el Dios que andaba con Moisés. Lo dice, él dice, yo soy la ley de Moisés, porque él ¿entiende? Es como él es una referencia de Moisés. Exacto, exacto. Obviamente en el Nuevo Testamento. Moisés lo fue en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento, perdón. Y Jesús fue en el Nuevo Testamento. Él era como el representante de Jesús, dándole mostrar al mundo que quería de venir, iba a hacer lo mismo, ¿entiende? Iba a hacer milagros, iba a salvar un pueblo que es pueblo de Dios enteramente. Amén. Por eso no solo Moisés salvó a Egipto, pero Jesús nos salvó un pueblo entero, nos salvó a todos. Es decir, una nación, un pueblo escogido para Dios su reino, que somos toda la iglesia que hoy han querido en Jesucristo. Amén. Esa es la iglesia de Jesucristo. Amén. Y por ende él no dejó ese poder a nosotros de hacerlo también. Amén. Nos dio la potestad. Sí. Amén. Entonces yo tengo en cita, basándonos a lo que hemos leído de la introducción de Mateo. Amén. No vamos a enfocar mucho en Mateo en esta noche. Puedes ayudarme con la cita de Isaías 61 para que como decía que ese libro menciona mucho para que se cumpla lo dicho por los profetas. Es decir, el profeta Isaías en el 9 habló de que iban a ser un niño en el 9, pero no vamos a leer el 9, estoy hablando para el contexto. Exactamente, de que van a ser un niño no ha nacido en el 9, habla de Jesús, de su nacimiento, pero en el 61 no está hablando de Jesús ya cuando él ya creció y cuando inició, por así decirlo, su ministerio, porque fue la palabra que él leyó en el templo, que lo habría de leer el Mesías. El Mesías. Ese fue cuando él se le perdió a... No. Ese fue ya cuando él estaba en el ministerio. Sí, él lo leyó, le dieron para leer. Sí. Ahí fue cuando él dijo, yo soy la ley de Moisés. Entonces ahí él se presenta como lo que, ahí fue entonces cuando le cayeron atrás. Pero léemelo para que podamos 61 desarrollar. desde el primero. Sí, el 1, solo el 1. Ok. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Isaías 61, buenas nuevas de salvación para Sión. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Amén. Es el 1. Amén. Amén. Ese es el 1. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que dice esta palabra, que Jesús vino a desatar, ¿qué? Las ligaduras. Las ligaduras. Yo lo voy a buscar porque lo tengo que tener aquí, porque ahí voy a desarrollar algo. Y dice también que vino a predicar, como dijimos, que él es maestro, predicador. Vino a vendar a los quebrantados de corazón. O sea, vino a llevar esa salvación, porque a pesar de los milagros que él hizo quizás físicamente, que curó a paralíticos, a ciegos, él también vino a sanar nuestros corazones. Porque en la sanidad está la liberación. Amén. Y él vino a libertarnos. No, mira, dice, es el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a los abatidos. Y abertura de los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de cárcel. Una persona enferma está cautivo. Mentalmente, físicamente, está limitado. Está limitado. Dice que quebrantado, una persona quebrantada, de corazón, una persona que
que está como enmudecido. Una Amén. persona que no puede hablar, y lo dice en el Salmo, yo lo puse aquí, en el Salmo 51, léelo. Salmos. Sí, en el Salmo 5, Salmo 51, 15 y 17. Es una persona quebrantada, David estaba quebrantado. Y 51. 51, 15, 17. Bendito es el nombre del Señor. Hoy queremos hablar, hermano, y quiero que entendamos qué fue lo que el Señor vino a hacer, qué es la liberación en sí, qué es en verdad lo que el Señor vino a hacer, los milagros que el Señor hizo a todas estas personas que vamos a estar mencionando. Amén. Verdaderamente el Señor está diciendo la liberación. Amén. Y no es que son cosas que ya fueron anunciadas en el Viejo Testamento que iba a pasar. Lee el 15. Dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. El 15. A ver, el 51, 15. 15, sí. Y luego el 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Pero el 15, él dice, ¿qué dice en el 15? Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Cuando una persona está quebrantada, una persona está enmudecida, una persona está completamente atado, no puede adorar, no puede orar, no puede, está quebrantado. Y cuando una persona está quebrantada, y suele suceder de que viene al Señor, el Señor es ahí donde viene y hace la obra. Por ejemplo, hubo uno de los milagros que vino el centurión. Yo no sé si tú lo tienes. Ese. Sí, pero yo lo tengo aquí. Pero era una enfermedad que tenía su siervo. Y él clamó a Jesús que viniera a su casa para poder libertar a ese siervo del que estaba enfermo. Entonces vemos que esa persona estaba cautiva. Una persona enferma está quebrantada, una persona está sin fuerza, una persona no puede hablar, no puede. Nada. Entonces, ¿a qué vino Jesús? A libertarnos y a restaurarnos también. Bueno, porque yo me puse una vez a escudriñar la palabra, y uno de los milagros que a mí me llamó la atención fue de el hombre endemoniado, porque ahora que usted está hablando de libertad, uno de los milagros, de los muchos milagros que Jesús hizo fue salvar personas que estaban endemoniadas. Exacto. Amén. Si nos vamos a Lucas 8, 27, versículo 27 al 36, Lucas 8, 27 al 36, y dice así: al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, clamó a gran voz. Como usted decía, clamó. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ya ahí lo está reconociendo como el Hijo de Dios. Te ruego que no me atormentes. ¿Por qué? Porque los demonios que tenía adentro estaban reconociendo a quien tenían enfrente. Porque mandaba el espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Ese hombre estaba con un quebrantamiento fuerte, estaba atado. Pero lo que me llamó la atención, pastora, fue que él lo reconoció a Jesús. Y porque para ser libertado, hay que reconocer. Amén. Que hay problema. Amén. Como también la mujer no lo podemos leer porque creo que muchas personas quizás saben la historia de la mujer del flujo de sangre. Sí. Que su fe. Y él lo dice, tu fe. ¿Pero a dónde corrió? A donde el maestro. es increíble. Es decir, nosotros podemos hablar la noche entera de los milagros de Jesús. Ahora, amén, ¿qué hicimos nosotros para obtener ese milagro? Exacto. ¿Cuál es la parte que nos corresponde a nosotros para obtener ese milagro? Hay muchas personas que están en cautiverio, hay muchas personas que están atadas, hay muchas personas que están en enfermedades, en la droga. Exacto, es una enfermedad. El alcohol es una enfermedad. La enfermedad mental, esos son personas que están cautivos. Amén. Cautivos. Todo eso. Enfermos. Hasta la misma depresión es una cautividad. Eso es peor, porque ahí es donde viene la persona cuando está en depresión no puede hablar. Cuando la persona está en depresión, la persona no puede comunicarse, está como cautivo. ¿Y a qué vino Jesús? Según los profetas, él vino y él lo libertaba. Amén. Y ese el ganadero que estaba endemoniado
nosotros no podemos imaginarnos qué era lo que pasaba con ese muchacho, pero era algo fuerte que lo tenía sujetado. Amén. Entonces, dice los milagros de Jesús. Pero estamos hablando de lo que Jesús, en verdad, hizo. Hay milagros de todo tipo. Amén. Hay milagros de sanidad. No, y también muchos milagros, fueron muchos de sanidad, pero también cuando Él multiplicó los peces y los panes, cuando caminó sobre las aguas, todo eso fueron milagros. Exacto, porque estamos hablando de milagros, pero no nos confundamos con un milagro y con lo que estamos hablando de sanidad, porque cuando una persona está enferma y es sano, es un milagro del Señor. Amén. ¿Entiendes? Entonces, cuando estamos hablando de milagros, tenemos que incluir y involucrar todo los milagros de Jesús. La palabra nosotros nos enseña, yo tengo aquí 5 milagros. El primer milagro lo tengo en Mateo 8:1. Y me lo pueden buscar, sí, Mateo 8:1, que es cuando el Señor sanó a la suegra de Pedro. Okay. Sí, el leproso, tienes razón. Sí, porque también es después, más adelante, sí. Él sana, en ese mismo 8 también sana a la suegra de Pedro. Entonces ahí está, más para abajo, sí. Jesús sana al siervo de un centurión. La suegra de Pedro, aquí son 3. Jesús calma la tempestad. Cuando estaban en el barco. Jesús, déjame ver. Y los endemoniados, que está en el mismo 8, están esos 5, lo puedes buscar, esos 5 están en el mismo capítulo 8. Sí. Y entonces, cuando nosotros entendemos que podemos hablar la noche, tú y yo podemos hablar la noche entera, nada más en el 8. Nada más en el 8, también tenemos el 9, pero yo quiero enfocarme precisamente en uno de ellos. Amén. En uno de ellos. Y es cuando él le dice que si puede ir a sanar a su siervo. Y estamos hablando del centurión, que es en el 8:5. Léemelo. Amén. Dice, Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré, santo. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. O sea, y él sabía del poder que nada más de Jesús decirlo con su boca iba a ser sanado. Mira la fe tan grande. Ese hombre había escuchado lo que Jesús era capaz de hacer. Dijo, no tiene que ni siquiera entrar a mi casa porque no es digna. Como a veces muchos no nos sentimos dignos de las bendiciones de Dios, de los milagros de Dios. Exacto, pero ¿qué hizo él? Mi amor, él fue, sí. Dice, di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mí órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló. Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Aleluya. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Santo. Otra vez caemos en que hay que creer. Hay que creer. Y también, Dios conoce nuestro pensamiento y todo, pero también clamar, expresarlo con nuestra boca, como decía el Salmo. Que mis labios sean de tu alabanza. Que todo está conectado. Exactamente. Habla. No, exprésate. Yo no sé si aquí los que están escuchando están viendo cómo todo se está conectando, y el punto que queremos llevarle es que Dios, sabemos de los milagros de Jesús, que ya se vienen anunciando desde el Antiguo Testamento, pero para que esos milagros pasen en nuestras vidas hay que creer y primero tener la fe de que sí va a pasar y decirlo con nuestra boca también. Exacto. Darle alabanza al Señor de que Él lo va a hacer. Exacto. Y así será.
Exacto. Aquí estamos hablando de, en el 8, yo apunté 5 milagros, ¿verdad? Que lo leí ahorita. Que el centurión, que la suegra de Pedro, Jesús calma la tempestad, lo endemoniado, el ganadero. Entonces nosotros entendemos que Jesús tenía toda la capacidad de hacer todo en todo. Cuando Jesús calmó la tempestad, así también nosotros cuando tenemos un tormento que puede venir a nuestra vida, que no es necesariamente tiene que ser una enfermedad. Exacto. Pero tú clamas al Señor y tú puedes ver la mano del Señor al instante, en ese momento obrar en nuestra vida. Y lo hemos visto todo. Pero ¿qué es lo que estamos hablando? De que Jesús es el centro. Mira, voy a decir algo. Y es que estamos hablando fielmente y todos conocen los milagros de Jesús. Y no nos vamos a darle una cátedra ni una enseñanza, porque todos conocen la palabra de cuando se habla de los milagros, de lo que el Señor hizo. Amén. Pero lo que el pueblo, hoy yo quiero que reconozca algo. Y es que entendamos algo. Y es que se ha perdido el evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Muchos quizás no se van a estar de acuerdo conmigo. Pero, Mary. No, que yo iba a decir que yo creo que me involucro porque soy cristiana también. Pero muchos se han olvidado el poder, de quién de verdad es Jesús, del poder del Dios a quien le servimos. Se ha perdido el verdadero evangelio. Porque usted no ve gente libertando a nadie. Usted no ve gente sanando a nadie. Usted no ve gente enfocándose en lo que el Señor en verdad nos dejó haciendo. Porque hablamos. Jesús predicó, Jesús enseñó, Jesús sanó, Jesús libertó. Son 4 ministerios. Y esos 4 ministerios van de mano. Usted no puede predicar, pero usted no puede predicar y no hacer milagros. Claro. Es decir, usted no puede predicar y usted no. Si tú tienes fe y crees lo que tú estás predicando, van a suceder cosas. Entonces, ¿por qué no suceden? Mi pregunta. ¿Por qué no se levantan ministerios de liberación ante las iglesias? Y estoy incluyendo todas las iglesias, estamos en Río de Vida, pero estoy incluyendo todas las iglesias. ¿Por qué? Porque el Señor a mí me ha hablado. El verdadero evangelio de Jesucristo está la liberación, la sanidad. Y si no hay sanidad en la liberación, no te pinta que no va. Tú puedes traer la palabra completa y está a media. ¿Sabes por qué, mis hermanos? Porque a media estamos cuando solamente enseñamos la palabra y no la ponemos por obra. Por obra, amén. Y yo creo que yo me incluyo a mí misma, porque antes, cuando yo pensé en el evangelio, yo era una leona. Poniendo manos pero a veces hay personas que hay momentos que tú ves como y sigue como que lo demás hace. Tú dices, pero ¿por qué yo tengo que estarme matando tanto y peleando tanto con los demonios? Y porque si ya no, y el Señor me deja saber, lo que pasa es que no todos tienen el don. Es otra cosa que yo le iba a decir. Y muchos lo tienen dormido. Amén. Muchos lo tienen dormido o saben que lo tienen, como usted dice, pero fulanita no lo está haciendo. O lo que sea, se ponen a comparar con otras iglesias, no, pero porque digo que lo más fácil, porque de hablar y predicar, cualquiera, no es por nada, cualquiera se puede parar aquí y hablar la palabra y leerte la Biblia de Génesis y Apocalipsis, pero es como usted está diciendo y el punto que usted quiere llegar, que el evangelio de Jesucristo va más allá. Eso, entonces dice la palabra que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Amén. Y habla de la valentía. Le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Amén. Es decir, el Señor está buscando personas valientes. La valentía está en usted poner su disposición a que usted va a hacer lo que usted piensa que debe de hacer. ¿Cómo lo explico yo? Es decir, yo sé que yo tengo llamado para pastorear. Ahora, ¿qué incluye todo esto? Yo tengo que tener la valentía que si un demonio me presenta, yo saber cómo echarlo fuera. Exacto. Yo tengo que tener la valentía de que yo sé que todas las personas que vienen a los pies del Señor nuevas están atados. Amén. Entonces, si están atados, ¿cómo yo lo voy a desatar? ¿Cuál es mi oficio? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que enfocarme? Es ayunar, orar y cómo es que voy a sacarle ese espíritu a esa persona que está atada. Amén. O si no, se nos vuelve un revolú. Y a veces ustedes me ven a mí pensando y orando y ayunando. Y a veces quiero lanzarme, pero a veces es como ellos dicen, tienes la persona que reconocer. Que reconocer primero. Y quererlo. De que tú tienes esa potestad. Porque quizás la gente no tiene la fe de que puede hacer, ahí ya llegaste al punto. Como que eso nada más se quedó en los tiempos de Jesús. No. Ya llegaste al punto de que
la persona tiene que tener fe para recibir la liberación y reconocer que viene de Jesucristo, porque tampoco es para que ellos se gloríen. Porque algo que yo estoy viendo ahora, digo a decir falso profeta porque ya ni se sabe, que van y te profetizan y se están vanagloriando ellos, pero yo no veo el cambio. Ahí es donde está el problema. Entonces, a donde quería también tocar el punto es que tal vez el pastor tenga el don de liberación, pero la persona quizá no tenga la fe, pero también hay otra cosa, y es que para usted ser libre tiene que reconocer que usted está atado. Una persona atada no se puede desatar solo. Amén. Entonces, cuando usted no puede desatar solo, usted tiene que pedir ayuda. Amén. Todas estas personas que recibieron esos milagros reconocieron y corrieron a Jesús a buscar la ayuda. Ahora hoy en día, porque si te dicen que tú tienes un problema de mentira, por así decirlo, vamos a hablar claro. Ay, yo tengo un problema de mentira. Hoy me sano, pero mañana vuelvo a lo mismo. Entonces, hay una atadura. Exacto. Entonces no fuiste sanado de verdad. Hay una atadura. Y sepa usted, pero hay que sacarlo de raíz. Oye bien, y sepa usted que el mentiroso no entra reino de los cielos. Y la palabra lo dice. Entonces, cuando usted comete y dice, wow, pero yo dije esto, pero hay una mentira ahí. Uno tiene que revisarse. Wow, ay, mire, Señor, perdóneme y reconocer, Señor, pero ¿por qué repito esto cuando yo quiero no mentir, pero viene la mentira cuando ya no le espero y la envuelvo? Pero ¿qué pasa con la verdad que tú te la crees? Eso lo hizo el diablo. Nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos hijos de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿dónde está la liberación cuando usted reconoce? No, mire, pastora, yo tengo este problema. Por favor, ore por mí. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es la salvación. Amén. Y el que va a liberar es el Señor. Amén. Pero tú tienes que tener la base de la persona que tú vas. Porque la mentira, la gente, mira, la gente, Dios nos libró del pecado. Todos éramos pecadores. Pero la gente le da vergüenza que está haciendo un pecado, Señor. No. ¿Y qué es eso? Y la humildad, ¿para cuándo? Porque todos somos pecadores de nacimiento. Explícame. Pero cuando tú le resaltas el pecado, ¿se ofende? Se ofende. Que sí, porque fulano es bien chimoso. O el fulano es chimosa. Ay, cuidado. Pero si lo es en verdad, ¿qué usted tiene que hacer? Reconócelo, porque dice que los chimosos no están en el reino de los cielos. Amén. Que fulanito es una envidiosa. Yo no tengo envidia. Señores, pero es la hora de la carne y estamos aquí todavía. Amén. Entonces, señores, si usted tiene ese problema y usted lo reconoce que usted lo tiene, usted va a entrar al reino de los cielos. Y de eso está llena completamente el mundo. Pequeñas zorras, decía Nehemías, pequeñas zorras que hacen devorar un muro. Amén. Porque son pequeñas cosas que no te entran al reino de los cielos. Amén, amén. Y algo que también quiero mencionar, que es que no hay pecado más grande que otro. Todos son iguales. Ballena y pejecito y pejezote, todos son grandes. Entonces, Jesús sí vino a hacer milagros y sí vino a libertarnos. Sí vino. Pero tenemos tarea nosotros que hacer también. Tenemos nosotros que hacer nuestra parte. Claro. Entonces, ¿dónde que queremos nosotros llegar y caer, en verdad? Que reconozcamos que tengamos problemas. Que tengamos problemas, que tenemos atadura. Y dice en Isaías 61, que lo leímos ahorita, que a eso vino el Hijo del Hombre, para deshacer toda obra. No. Eso lo dice en otra parte, pero ahí dice que él vino, dice, por cuanto me ungió Jehová. Ajá, y a vendar corazón. Vamos a leer de nuevo, porque ahí es que está la base. Amén. En verdad, ahí es que está la base. Y dice a los presos, a personas que están presos en las cárceles, físicamente, pero literalmente, tan preso en la cárcel. Cuando usted está preso en una cárcel, es lo que estamos hablando. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buena nueva de salvación a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura de cárcel. Vamos a enfocar en los presos. Porque esta persona que estamos aquí hablando, estaban presos. Amén. Literalmente estaban presos. Amén. Y menciónamelo, léemelo y menciónamelo, lo que tú... Tenían limitaciones. Exacto. No podían, ya sea que no podían ver, no podían oír, o no podían caminar, o tenían una enfermedad. Ahí está, preso es una persona limitada. Amén. Dijiste la palabra correcta, lo iba a decir. Una persona limitada. Limitada.
¿Entendiste? Volvamos a Mateo 8 porque Sí. ahí hay más. Sí, ahí están, sí. Por ejemplo, a ver, ¿cuál podemos ver? Está Jesús sana a un leproso. Ujú. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Pero se acercó. Pero ese hombre, los leprosos en ese ¿Era tiempo, considerado? tenían que estar, eran viles, porque se supone que la lepra le vino por el pecado. Uh-huh. Volvamos al pecado. Eso está bueno. Sí, entonces, bueno, sí, volvemos al pecado. Entonces esa gente la echaban a un lado, eran auxiliados del campamento donde estaban y del pueblo a esa persona. Sí. Y que estaban sucios de pecado. Porque la lepra representaba el pecado, la gente le salía lepra en aquel tiempo cuando se ponían, hacían cosas contra la ley de Dios en aquel tiempo. Pero vuelve y léelo. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él. O sea, no se podía acercar, pero no tuvo, él fue por su salvación, por su sanidad. Se arriesgó. Sigue leyendo. Amén, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero. Se limpió. Y al instante su lepra porque él quiso. Y no, él dijo, quiero. ¿Quiere? Ay, Dios. ¿Tú quieres? ¿Tú quieres ser? Porque tenemos un Dios prudente también. Si tú te dejas, si tú te dejas que te ministren, la sanidad va a venir. Exacto. Porque yo no voy a decir algo, alguien te puede estar ministrando y dando una palabra de sanidad o lo que sea, pero si tú te encierras, porque está preso, porque estamos hablando de los presos. Amén. Y él vino a deshacer la ligadura y la atadura de los presos, de los cautivos. Una persona con lepra está preso literalmente porque está preso afuera. Lo sacan para afuera. Claro, ejemplo, en este leproso, él estaba preso porque no podía juntarse con más personas. Exacto, preso. Limitado. Entonces, cuando una persona está en la casa, está preso limitado. Hay muchas personas que están afuera, pero están presos, limitados. Y a eso vino Jesús. Y Jesús lo dijo en el templo, donde todo el mundo lo escuchó. El que creyó, ¿qué hizo? Corría donde Jesús. Amén. Porque lo dijo públicamente. Porque me ungió Jehová. Ha venido a predicar buena nueva de salvación, a dar abertura de casa a los quebrantados y a libertad a los presos. Amén. Entonces, mis hermanos, vuelvo y requiero de lo que estamos hablando ahorita, de que se ha perdido esa fe y esa confianza en Dios. Nosotros tenemos esa autoridad que Él nos dejó. Que Él tiene. Él te dice, pero ¿qué fue lo que te di? A Moisés le dijo, pero ¿qué fue lo que te di en tus manos? Usa lo que te di. ¿Qué fue? A nosotros, ¿qué fue lo que el Señor entregó en nuestras manos a nosotros? Para nosotros vivir desbalagados, para nosotros vivir en un mundo desbaratado, como que no estamos con fe. Exacto. Como que no tenemos un Dios que nos dio una autoridad de literal llevar sanidad a otras personas. Y estamos hablando en general. Entonces, cuando yo hablo en general, es que el Señor me hablaba y me decía, pero en ti, antes tú, a donde había problemas, tú corrías a poner mano y la gente era libre. Yo recuerdo en Grecia un día, estábamos en un hogar que fuimos a orar con los pastores y recuerdo que había una hermana de la iglesia muy querida, amada, llamada Lili, Vicky, y ella había tenido un accidente de una pierna y fueron toda la iglesia y estaban ahí orando. Yo no me atreví a acercarme, pero yo era adoradora en la iglesia y yo lo que hacía era que me puse en el pasillo. Y en ese pasillo yo empecé a adorar a Dios, yo empecé a adorar a Dios. Mis hermanos, yo tenía los ojos cerrados cuando ya yo no sé cómo yo pasé. Yo era vergonzosa, cómo yo pasé por en medio de todo y yo estaba al frente de la muchacha que tenía la pierna. Con la mano llena de aceite. Aleluya. Y yo digo, yo no sé, pero yo tengo mucho aceite aquí. Y ese me decía, ponle la mano a la pierna. Lo estoy diciendo públicamente, yo sé que ellos ven el programa. Claro, y eso fue, y todo el mundo, y a todo el mundo, tú me dices, ponme aceite. ¿Qué yo quiero decir con esto? El Señor fue a sanar allí. Amén. Y quizás quizás todos estábamos juntos, pero a mí me pasó eso. Amén. Entonces, si lo hizo una vez, lo puede volver. Volvió, la hizo otra vez, otro día en la iglesia. Ahora, ¿qué yo quiero decirle, mis hermanos? Que el Señor nos dio el poder y autoridad. Y yo puedo notar
es que cuando tú tienes la disposición de que tú sabes que el Señor puede hacer la obra, el Señor conoce los corazones. Amén. Y yo quiero... Y hay que dejarse usar por el Señor. Es algo que muchas veces como que no nos restringimos. Está menguando la fe. Sí, en el pueblo de Dios está menguando la fe. Y yo hoy quiero, porque yo quise traer ese tema, amén, fue precisamente para yo poder hablar y dejársele saber al mundo entero que el mundo entero está bajo opresión del demonio. Amén. Bajo opresión demoníaca. Pero el Hijo del Hombre vino a deshacer toda obra y todo plan satánico. Amén. Y él dice, por cuanto me dijo Jehová, y él dice que se fue, pero dejó la iglesia empoderada con el poder del Espíritu Santo, para que nosotros podamos hacer obras mayores, él dice que las que hizo. Cuando viene que la de él fueron grandes, y él literalmente ustedes pueden hacer muchas cosas más grandes de las que yo hice. Si lo creemos. Nosotros no somos cualquier cosa, mis hermanos. Nosotros tenemos un poder delegado por Dios a nosotros. Cuando se delega algo, te dan un sello. Ese sello, cuando un rey te dice, te delego a que después de mí eres tú, te da un sello, como le pasó a aquel rey de la reina Estel. Sí. Dice, ahora le dio el sello. ¿Qué podemos hacer para a reversar había hecho una, ¿cómo se llama? Un decreto. Para poder reversar. Entonces sí, pero cuando el Rey Jesús nos deja a nosotros un poder, nos da un derecho legal para que nosotros usamos su nombre. Amén. Y dice, en mi nombre echaré fuera demonios. En el nombre de Jesús. Es decir, en mi nombre echaré fuera demonios. Ese sello está en la mano de cada uno de nosotros, aleluya, mis hermanos. A cada uno. Se ha perdido ese poder porque no sabemos que tenemos identidad, que sabemos que tenemos la autoridad que el Señor nos la da. Muchos dicen, no, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que la pastora está diciendo? ¿Qué es la autoridad? Sí. La palabra lo dice y yo lo creo. Porque quien lo hace es el Señor. Es verdad que es el que lo hace. Señor, es verdad, pero él necesita un vaso, porque por eso estamos nosotros en esta tierra, un vaso para él poder hacer la obra. Porque ¿qué fue lo que pasó? Que yo vi el domingo con el pez. Yo vi, estudiando este tema, yo llegué sobre, eso fue uno de los milagros también. Porque, poderoso. Ay, aleluya. Eso fue tremendo. Cuando él sacó del pez, lo leemos. Léelo, porque es que eso está tremendo, de verdad. Si eso me quedó a mí en la mente, porque como estábamos leyendo de las cosas que hizo Jesús, que íbamos a hablar de eso. Amén. Fue más por eso que yo creo que el Señor me dio esa palabra porque en verdad me quedó en el corazón. Déjame ver si encuentro el versículo exacto aquí, porque eso fue, wow. Sí, no lo recuerdo ahora, porque tengo otro cosa, pero en verdad, pero bueno, ¿lo encontraste? No, ahora aquí, es Mateo 17, del 24 al 27. Ok, léelo y vamos a ver cómo es que en verdad se ha perdido tanto como la fe en Cristo. Amén. Porque si Él lo hace, Él no cambia. Él dice que si él es el mismo hoy, mañana y siempre. Si Él lo hacía antes, ¿cómo lo hace? Y cómo él andaba sin nada, sin dinero, porque se supone que él era hijo, él no tenía que pagar tributo. Amén. Léelo. Dice, pago del impuesto del templo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga por los 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro respondió, de los extraños. Jesús les dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y eche el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Y dice que ese estatero tenía el valor de 4 dracmas, es decir, tenía que pagar 2 dracmas el doble, porque es que Dios eran 2. Nada más de lo que nosotros pedimos. Ellos eran 2, entonces le dijo, ve y paga por ti, por mí, porque ese estatero, el valor era de 4 dracmas. Santo Dios.
Dice que en aquel tiempo un mes de trabajo era un drama. Y él tenía que pagar 2 y él sacó el de él. Es decir, que el Señor saca de donde no hay. De donde no hay. No, dice, y el primer pez. Y yo me acuerdo que mi suegra allá en Grecia me decía, mira, ahí viene el señor que está anunciando que decían pescado. Y hay un pez que tiene 2, es chato y tiene 2 cosas negras de la Biblia. Y dice, ese fue el pez que cogió Jesús para sacarle el tandero de la boca. Ay, santo. Y yo le dije, ¿qué tandero? ¿De qué usted me está hablando? Y decía, cuando yo no conocía al Señor. Sí. Pero me decía, ese fue el pescado que Jesús sacó. Y esa carne, eso decía, mira, eso no tiene una espina adentro para nada. Es el mejor pescado que yo he podido comer en mi vida. Y yo decía, pero ¿verdad que fue esto? Claro, porque aquí se lo puede uno comer sin problema ninguno, sin miedo de espina. Wow. Tremendo. Vale. Hablando del milagro que hizo el Señor allí. Porque eso fue un milagro. Es decir, hablando de que el Señor necesita una base. Amén. A alguien para hacer milagro. Claro, Pedro, porque había podido tal vez hacerlo de donde él estaba, pero dijo, ve tú. Entonces, entonces Pedro fue, que tuvo la disposición. La disposición. ¿Entiendes? O sea, es decir, que nosotros no podemos, mis hermanos, el pueblo de Dios está perdiendo el verdadero evangelio. Que nosotros no podemos, mira, ahora mismo se está dando un evangelio, o bueno, que muchos profetizan, porque hay un espíritu de engaño, de adivinación, que todo el mundo quiere oír, el eco de la persona, el enemigo sabe el eco, que es lo que quiere levantarle a esa persona para que no se le vaya de la iglesia, y viene, mira lo que el Señor te dice, me perdona mis hermanos, a los verdaderos profetas me perdonan. Pero el Señor te dice, pero siempre le dicen algo como tan bonito. Lo que quieren escuchar. Lo que quieren escuchar porque saben lo que quieren escuchar, porque el espíritu de adivinación sabe lo que el otro quiere escuchar. Claro. Además, conoce a la misma persona se revela sin saber, deja saber. Y esa persona está llena de orgullo y de querer ese conocimiento. Y eso a Dios no le agrada. Dice que lo mira de lejos, los orgullosos. Los altivos. Los activos lo mira de lejos. Entonces, ¿por qué que se está dando eso hoy en día en las iglesias? Que no hay milagro. Ahí es donde está. Ahí es donde está. Es la carencia. Porque en vez del profeta venir y decir, tengo el poder como Moisés era profeta. Claro, tengo el poder de que lo que Dios me dio en la mano, yo lo voy a usar. El Señor dijo que cogiéramos aceite. Y que teníamos de ungir. Que cuando hubiera un enfermo en la congregación, que cogieran aceite y oraran por él. Y el enfermo sería sano. Ahora uno coge aceite y el otro sale huyendo, no me toca. No se me acerque. Que me hace daño, tú vas a ponerme lo que tú tienes encima. No hay fe. Me perdona. No hay fe. No hay fe. Que se está perdiendo el verdadero evangelio, sí. Que el evangelio de Jesús es predicar, enseñar, sanar y libertar, sí. Y nosotros estamos hablando de los cautivos, estamos hablando de los milagros que el Señor hizo, estamos hablando de lo que el Señor sigue haciendo, que no cambia, que Él es el mismo. Estamos hablando de que una persona cautiva está presa, no puede liberar a nadie, tiene que ser libertado para poder liberar a otro. Pero si no se deja libertad, ¿cómo van a ser libres? Porque dice que no se dejan libertad porque están ahogándose en su propio pecado. Porque no lo quieren soltar, no quieren decir yo tengo este problema. Exacto, no quieren reconocer. Ahora, hay otro problema, Mary, y es que también se ha perdido la confianza de los pastores. Esa es otra cosa. Porque tú vienes y me dices una cosa, y bueno, yo no tengo confianza de abrirme con el pastor porque el pastor porque va y lo habla en otro lado. Eso es lo que entonces también sucede eso. La confianza. Porque quizás mucha gente quieren abrirse con su pecado, de mira, reconocerlo. Eso es lo que pasaba, porque para eso está el pastor. Claro. Entonces, cuando no hay confianza, andan corriendo, porque ¿qué va a decir el pastor? O no porque no le tenga confianza, porque ¿qué va a decir el pastor? Pero que mejor diga, van a ser juzgados en vez de que le van a traer una palabra de sanidad. Porque eso es lo que está pasando, porque estoy hablando yo soy pastora, pero eso es lo que está pasando, que los pastores no están haciendo el trabajo de Jesucristo en sí, porque el problema era que todo el mundo corría a Jesucristo, ahora la gente corría a los pastores, ahora nadie corre al pastor, la gente corre del pastor, bendito sea el nombre del Señor. Ahora busca la respuesta en las redes sociales. Porque el pastor, en vez de corregir con amor, juzga, y hay fulanito y perfecto. No, nosotros estamos para instruir en amor. Entonces le tienen miedo a los pastores que están dando muy recio. Dice, porque él sabe que el pastor tiene que dar con martillo, y la palabra del pastor de martillo
martillo es para martillar, no es para martillar, es para Dios, corregir. Porque si nosotros estamos supuestos a imitar a Jesús, todos los milagros que Jesús hizo fue con amor. Mire, él tocó al leproso sin sentirse como avergonzado o con miedo de que a él le cayera la enfermedad. Él con la prostituta, él no tenía que ver con personas. Él estaba ahí para llevar sanidad y tratar a la persona con amor. Entonces, si no estamos supuestos a ser imitadores de Jesús, entonces tenemos. Cuando tenemos amor, ayunamos. Yo siempre voy a hablar de eso. Cuando tenemos amor, nosotros nos sacrificamos. Y el Señor anda buscando un pueblo que tenga amor. Amén. Anda buscando un pueblo que se sacrifique. Se ha perdido el amor. Que haga un sacrificio por una alma atada. Mis hermanos, el infierno es real. Y una alma atada está siendo arrastrado al infierno. Una persona atada en su pecado está siendo arrastrada. Hasta el no creer es pecado. Y a veces cuando usted no cree que Dios lo puede hacer, usted está pecando. Mis hermanos, esto es serio. Tenemos que escudriñar bien las escrituras y bogar más adentro, como dice la palabra, para que nosotros podamos entender cuál es el verdadero evangelio de Jesucristo. ¿A qué vino Jesucristo? Es verdad que Él predicó y enseñó el reino de los cielos. Él predicaba. Amén. Predicaba el reino de los cielos, se acercaba a vosotros. Amén. Eso es lo que tenemos, esa es parte de la gran comisión. Eso. Y yo tengo aquí, Mary, el 9. Mateo 9. Mateo 9. Vamos a concluir con eso. Amén. Si tú no tienes más nada que decir, te cogí el programa hoy para mí. No, estábamos. Estaba bueno. Vamos allá a ir concluyendo. Y quiero que estemos leyendo para poner algo un poquito más. En Mateo 9, Mateo 9, 35. Vamos a leer de 35. Espérate. ¿La mies es mucha? Sí, ahí es. Dice así, Mateo 9:35, la mies es mucha. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. ¡Ay, santo! Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies. El Señor hace una ilustración a la agricultura. La mies eran la cebada, la avena, el trigo. Todo lo que se cosechaba. Que se cosechaba. Entonces, él le estaba haciendo una ilustración de la mies. Es decir, que son las almas, que la cosecha está madura. Pero hay pocos obreros. Que hay mucha cosecha, por decirlo así, mucho producto, pero pocos la cosecha obreros. Son las almas. Mira cómo empieza. Recorría Jesús todas las aldeas, ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando a todas las enfermedades y toda la dolencia en el pueblo. ¿Qué era lo que ella hacía? Iba de pueblo en pueblo, predicaba, enseñaba y sanaba. Y nosotros tenemos que ser imitadores de él. Amén. Dice la palabra. Y dice, y el ver las multitud tuvo compasión de ella, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Él estaba desesperado. Yo pienso que Jesús, con mi palabra, estaba desesperado de ver tantas personas atadas, de tantas personas como perdida. Una de mis parábolas favoritas es la oveja perdida, que él deja la 99 por esa una. Esa. Y aquí dice que él tuvo misericordia y ver la multitud tuvo compasión. Aleluya. De ellos, porque estaban desamparadas
y dispersa como pastores que no tienen ovejas. Hoy el pueblo, y el Señor me hablaba esta mañana, miren mis hermanos, el Señor me hablaba en ese texto bíblico, por eso lo dejé de último, porque el Señor me decía, tan como ovejas sin pastor. No hay pastores que se levanten a hacer el don que le ha dado yo el don de liberación, pero solamente quieren enseñar, pero no practicarlo, le tienen miedo. La mitad del evangelio, porque como usted dice, el evangelio es enseñar, que lo dice aquí también, enseñar, porque él estaba enseñando, predicando y sanando. Por eso fue que lo apunté ahí, lo dije, por eso lo dejé para último, para la conclusión completa de lo que estamos hablando. Y dice, la mies es mucho, la mies representa las almas, la cosecha. Entonces dice, ¿cuántas personas, digo yo, en mi palabra, cuántas personas, como dice el pastor, sabe cómo está este mundo bajo el maligno? Y el Señor le da la autoridad a su pueblo y nosotros andamos corriendo. Huyendo a ese que llamado. Miramos a una persona con un problema y le corremos. Los pastores sin fuerza, lagados sin fuerza, que debieran de estar la iglesia llena, porque hay tantos pastores de tanta iglesia, por donde quiera que las iglesias deben de estar llenas, porque el pastor, vengan todos, vamos a hacer un ministerio de liberación que están haciendo falta. El Señor me lo decía, y como tú sabes, aquí yo dije que iba a levantar un ministerio de liberación, porque hace falta, mis hermanos, de que la gente sea libre, de que la persona atada no se va al cielo. Cuando Lázaro resucitó, le dijo, aquí resucitó, pero estaba atado. Estaba preso. Y él le dijo, quítenle la ligadura. Amén. Usted puede recibir al Señor y vienen a la iglesia, pero puede estar atado. Entonces tenemos que entender eso que está pasando en estos tiempos. Como pueblo de Dios tenemos que tener esa responsabilidad con Cristo. Sí. Es una responsabilidad, no es que no es con Jesucristo. No, es una responsabilidad. Recuerden que tú estás sirviendo para un reino. Recuerden que fuimos llamados para servir a un reino y nos han depositado personas de todo tipo en nuestra mano y nosotros tenemos que estar capacitados para eso, en el ayuno, en la oración, y someterse y estar en la disposición de hacer ese trabajo. Y el Señor lo estoy hablando, y esto va para los pastores y para los evangelistas y para los misioneros. Esto va para todos aquellos que tienen un llamado, porque el que está puesto no hace el trabajo, pero el que es llamado hace el trabajo, hace la obra mirando el blanco a Jesús, no que porque lo estén viendo porque hizo un milagro, no porque lo estén viendo porque hizo una sanación, no, la gloria del Señor. Cuando el Señor sana a una persona es para glorificar su nombre, para dejarle saber a esta iglesia que Él está con nosotros, que Él lo prometió y Él lo hará. Dale un aplauso al Señor. Bendito Señor, ese fue el texto bíblico perfecto para concluir, mis hermanos, porque de verdad, como dice la pastora, tenemos que de verdad enfocarnos en el verdadero evangelio. Nada más no es enseñar y predicar, también tenemos Jesús nos dio la potestad y la autoridad de sanar, y tenemos que tener la disposición primeramente y la fe para hacerlo. ¿Cómo podemos ver las almas perdidas y no tener esa compasión por ellos? De ver esas almas en atadura y no tener la compasión de libertar. Y él dice, a la verdad, a la mies es mucha, pero poco lo sobrevive. Vuelve y dice, los obreros, y dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a la mies. ¡Santo! Que envíe obrero a la mies, al mundo, a predicar la palabra de verdad, con señales y prodigios. Porque el Señor dijo en Mateo 28, 19, 20, dice que y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo, y nos hizo una demostración enviando de 2 en 2, después de 7 y después de 70, y envió a los 12. Y todos nosotros tenemos esa responsabilidad, mis hermanos. Una responsabilidad demasiado grande del reino. Jesucristo está a la puerta y ya vení. ¿Con qué nos vamos a presentar delante de Dios? Como dice la palabra. Y Él no va a rendir cuenta, mis hermanos. Él no va a rendir cuentas. Me da deseo de llorar. Ya concluimos. Lo que pasa es que esa era la conclusión. Sí. Creo que se dio a entender el mensaje. Amén. Yo espero que los que nos están viendo este mensaje le haya sido de mucha edificación, mis hermanos,
y vamos a ponernos manos a la obra. Vamos a salir de nuestra zona de confort, como dicen, y vamos a llevar a tomar liberación, esa responsabilidad. y vamos a llevar, porque es una responsabilidad. Sí, vamos a llevar esa pero responsabilidad. es la responsabilidad que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Y creo que es lo mínimo que podemos hacer después de ese sacrificio tan grande que Él hizo en la cruz por nosotros. Amén. Y ahora vamos a orar. El que necesite oración puede dejarnos saber en esta hora. Nosotros somos Iglesia Ríos de Vida, aquí en el 8512 Kennedy Boulevard en North Bergen. Tenemos servicio los lunes a las 8, miércoles mañana a las 8, viernes estudio bíblico a las 8 y los domingos nuestro servicio regular es a las 3. Así que ya sabes, sean todos bienvenidos. Y nada, vamos a concluir, pastora, con Amén. una oración de cobertura. Dios, aleluya. Padre, gracias. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, un día más, una vez más, Señor, por permitirnos, Señor, transmitir en vivo, Señor, esta es tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos, Padre, que este mensaje va a ser de gran bendición. La cosecha, Señor, vendrá, Padre de la gloria, porque usted va a mandar obrero a la mies, aleluya, porque los obreros son pocos, Padre, pero usted dice que pidamos al dueño de la obra, Dios mío, Padre, que pidamos para que vengan más obreros a la mies. Oh, Padre, envía obreros a la mies, porque son muchas, Padre de la gloria, los que se pierden. Hoy en día son más los que se pierden que en aquel tiempo, Padre amado. Sea usted, Padre celestial, en esta hora, trayendo obreros a la mies, preparando obreros para la batalla, preparando obreros, aleluya, bendito es el nombre del Señor, para salir a ese mundo, a rescatar, aleluya, los cautivos, los abatidos, los atados, los que están quebrantados, los que están en las cárceles, los que están presos, alabanza. Oh, Padre de la gloria, sea usted haciendo la obra, Señor. Oh, Padre, que sea usted poniendo el sol como al hacer en cada corazón que ha escuchado, va a escuchar este audio, Señor mío. Que usted ponga ese deseo de levantarse, Padre de la gloria, a trabajar para su reino. Bendito es el nombre del Señor. Padre, le damos gracias, Padre, porque sabemos, Padre, que usted va por delante como poderoso gigante, Padre. Mira aquellos, Señor, que usted va a levantar, Padre de la gloria. Prepárelo, Señor. Mira aquellos que escucharon, Señor, este audio, que van a escuchar, Padre de la gloria. Sea usted ministrándole, sea usted hablando. Mira los que están enfermos, sea usted sanando. Mira los que están en cautiverio, sea usted, Padre de la gloria, libertando. Porque a eso vino el Hijo del Hombre, para deshacer toda obra y todo plan satánico. Mira aquellos, Padre, que tienen ataduras, Padre de la gloria, que no han reconocido. Quita, Padre de la gloria, todo orgullo, Padre, todo lo que lo tiene atado, su propia mente, su propio pensamiento. Dice la palabra que si el Hijo libertare, verdaderamente libres seremos. Bendito es el nombre del Señor. Nos declaramos libres en esta hora por la palabra. Todos aquellos que escuchen este audio y tengan una atadura espiritual, mental, oh Dios mío, Padre, sea usted libertándole en el nombre de Jesús de Nazaret, por la palabra emocional. Oh, Padre de la gloria, sea usted libertándole en el nombre de Jesús por la palabra, Padre. Oh, Padre, usted me ha dado poder y autoridad, y en el nombre de Jesús, por su palabra, dice la palabra, en el nombre de Jesús, su sangre preciosa, sea establecida, Padre, y sea esa sangre derrumbando cadenas, ataduras, en los que van a oír este audio en este día, Padre. En el nombre de Jesús declaramos liberación, en tu nombre, Jesús de Nazaret, por la palabra. Gracias, Padre, gracias y gracias, Espíritu Santo de Dios. Cubre y guárdanos con tu preciosa sangre, guíanos, llévanos a nuestros hogares, Padre, cubriéndonos con su sangre, cubriéndonos, Señor, y cubra aquellos, Padre de la gloria, que están en sus hogares, que están mirando este audio, que están mirando este programa, Señor. Sea usted hablándoles, Señor. Sea el fuego del Espíritu Santo en esta hora, llenando esos hogares, llenando, oh, Shamaquenda, alaba, llenando esas almas, Señor, que están vacías, pero que necesitan de usted, Padre, para ser rebosados, llenos, para poder hacer la obra. Padre, llénalo en esta hora, en el nombre poderoso. Si ponga así el deseo como el hacer, dice la palabra que usted que pone deseo como el hacer, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios me le bendiga, mis hermanos. Bendiciones.